Bienvenido a nuestra exploración profunda y fascinante, donde descubrimos los oscuros secretos de una figura pública que todos admiran y su nombre. Nos sumergiremos en un viaje que nos llevará detrás de la fachada de admiración para revelar historias no contadas y verdades ocultas que han permanecido en la sombra durante demasiado tiempo. Nuestra historia de hoy nos lleva al mundo de Mr.X, un filántropo bondadoso cuya generosidad es reconocida en todo el mundo. Detrás de sus obras de caridad se esconde una enmarañada red de corrupción y engaño que ha permanecido oculta a la vista del público, gracias a una imagen pública cuidadosamente manipulada. Volviendo sobre los pasos hacia su ascenso a la fama, encontramos que Mr.X comenzó su carrera como un joven idealista, ansioso por marcar una diferencia en el mundo. Sus aventuras iniciales en el trabajo caritativo fueron genuinas, pero a medida que el poder y el glamour que se aferra a la filantropía comenzaron a echar raíces, sus intenciones divergieron en un camino diferente. Para comprender mejor esta transformación, profundizamos en las complejidades del mundo de la filantropía. Debajo del brillo de la beneficencia a menudo acecha la sombra del engrandecimiento personal y el beneficio personal. Figuras destacadas se apresuran a subirse al carro de las causas benéficas, sabiendo muy bien el impacto positivo que tendrá en su personalidad pública. Mr.X no fue diferente. Sus primeros esfuerzos legítimos dieron paso a personajes cuidadosamente elaborados, estratégicamente impresos para evocar admiración y asombro. Las apariciones públicas y los gestos de generosidad fueron meticulosamente orquestados, perpetuando una imagen de puro altruismo y extendiendo su fama por todas partes. Escondida detrás de estas poderosas imágenes había una verdad asombrosa, su insaciable necesidad de validación y admiración constantes, un narcisismo reputacional. Pero el alter ego de Mr.X se extiende más. Durante años, una serie de transacciones clandestinas, la creación de organizaciones benéficas ficticias, y el desvío de las ganancias a sus cuentas personales, pasaron desapercibidas, traicionando sus intenciones iniciales de filantropía. Los beneficios obtenidos por medios deshonestos se estaban utilizando para apuntalar su lujoso estilo de vida, un estilo de vida alimentado por las almas compasivas cuya buena voluntad había estado explotando descaradamente, evocando una sensación de ira y traición entre muchos. Desde el mundo de la filantropía y el engaño, nuestra narrativa se adentra en el corazón de la arena política, donde la posición del señor X como figura pública alcanzó su cenit. Precursor en muchos aspectos, atravesó sin esfuerzo los paisajes de los negocios, la política y el trabajo social, ejerciendo su influencia con calculada delicadeza. Sin embargo, dentro de los límites de la arena política, sus férreas tácticas manipuladoras descubrieron su verdadera naturaleza. Detrás de la máscara del venerado líder que abogaba por el cambio, había una figura experta en usar el poder para promover sus propias ambiciones. Su descripción articulada del gobierno eclipsó la miríada de prácticas corruptas en las que participó, disminuyendo los valores democráticos que afirmaba defender. El secreto se mantuvo con mano de hierro, y la búsqueda de disidencia dentro de su partido alimentó una despiadada campaña de intimidación y coerción. Lejos del centro de atención, sus malvadas maquinaciones exhibieron un total desprecio por los procesos democráticos, silenciando el potencial de una oposición y, en última instancia, socavando la confianza de las partes interesadas en el sistema electoral. El escenario cayó en una zona más oscura cuando comenzaron a surgir acusaciones de promover conflictos de intereses intersectoriales. Se reveló que, en un intento por expandir rápidamente su imperio empresarial, la posición política del señor X se estaba utilizando para facilitar acuerdos comerciales favorables, explotando efectivamente el poder que se le había conferido para beneficio personal. Su alguna vez icónico símbolo de confianza ahora yacía dividido en 1.000.000 de pedazos, desentrañando su arriesgada red de poder, engaño y control. Dentro del establishment, la vida personal del señor X estaba estrechamente vigilada, al margen de rumores o escándalos. Su matrimonio con una figura pública respetada reforzó aún más su imagen como un hombre de familia ejemplar. Sin embargo, bajo esta fachada de felicidad doméstica acechaba un secreto profundamente inquietante, catapultando un lado invisible de su personalidad al centro de atención. Los informes aludían a las tendencias desviadas del señor X, un marcado contraste con su imagen pública constructiva. Las acusaciones de comportamiento inapropiado y acoso, que inicialmente fueron desestimadas o mantenidas en secreto, comenzaron a resurgir, provocando una oleada de protesta pública. El monstruo privado, oculto durante tanto tiempo dentro del redil de la respetabilidad, salió a la superficie, provocando rupturas en su fachada cuidadosamente construida. Múltiples víctimas, envalentonadas por las confesiones de cada una, comenzaron a presentarse, creando ondas de conmoción e incredulidad entre el público. Desesperado, el establishment intentó enmascarar el daño inminente recurriendo a una táctica de cambiar culpas y avergonzar a las víctimas, socavando efectivamente la sinceridad de las víctimas y su necesidad de justicia. Pasando de la oscuridad de su vida doméstica, resurgimos en el terreno más feliz donde las contribuciones del señor X al campo del arte y la cultura han sido encomiables.
Pero debajo de la brillante capa de hermosas pinturas, canciones melodiosas y películas de gran éxito, se encuentra otro conjunto de malas prácticas de cuello blanco, que estropean efectivamente el encanto y la creatividad. Salieron a la luz varios casos de actividades industriales poco éticas en los que el señor X silenció la oposición de actores más pequeños de la industria para monopolizar el mercado, anulando efectivamente los principios de competencia leal que proclamó defender. Una exploración profunda de los asuntos de sus industrias reveló un manual bien elaborado de prácticas dudosas, y se observó un patrón consistente en el que cualquiera que se opusiera o amenazara su dominio en el mercado enfrentaba una reacción atroz, perturbando el equilibrio de la sociedad y la economía. Cuando nuestro viaje termina en la encrucijada de la verdad y la propaganda, vemos a un hombre con dos rostros austeros, uno empañado por las verdades ocultas de su vida y el otro, una fachada artificial muy querida por el público. Separadas por el abismo del engaño y la traición, estas identidades personifican la paradoja de la existencia humana, oscilando entre el encanto de la fama, y el poder y la invocación de una dura realidad. Sin embargo, envueltos en esta oscuridad, hay destellos de esperanza y amanecer, porque estas revelaciones no solo han expuesto las vulnerabilidades del señor X, sino que también han reavivado la llama parpadeante de la conciencia colectiva. Es un faro que arroja luz sobre los peligros del culto ciego a los héroes, sobre la necesidad de permanecer escépticos constantes en una sociedad en constante confianza. Estos fideicomisos traicionados, a su vez, allanan el camino para una sociedad que prospera gracias a la transparencia, la ética y la empatía, sentando un precedente para el futuro. Al contemplar esta agridulce revelación, no solo nos sentimos tentados a descartar la figura pública que alguna vez admiramos, sino que también nos vemos impulsados a cuestionar las construcciones de la sociedad que permitieron la perpetuación de una persona tan engañosa. En medio de matices de aversión y decepción surge la inevitable culpabilidad de las masas, quienes, a través de su confianza y reverencia, establecieron y perpetuaron la personalidad que ahora queda desacreditada. A través de este tumulto de revelaciones, verdades más oscuras e imágenes destrozadas surge una introspección crucial. Es el amanecer de una sociedad que ha sido bruscamente despertada de su estupor de adulación, y obligada a afrontar una realidad donde la distinción entre el héroe venerado y el villano vilipendiado se está desdibujando lentamente, una sociedad donde la normalización del engaño y la fachada se enfrenta a la exigente fuerza de la verdad y la autenticidad. Y así, la saga de Mr.X, después de estar confinada dentro de los muros del engaño y la manipulación, finalmente queda desenmascarada, su tejido de ficción destrozado para revelar los hilos de la dura verdad interior. El velo protector de figuras públicas admiradas, vulnerables al duro escrutinio de las masas, se perfora, iniciando un diálogo tumultuoso pero esencial sobre la evolución de nuestros valores sociales, dejándonos mirando lo que estaba oculto, la oscura verdad bajo el atuendo del héroe. Al concluir esta exploración de la vida del señor X, nos sumergimos en el corazón de una importante introspección. La maquinaria de la imagen pública continúa produciendo adulaciones a la figura pública admirada en todo el mundo, ajena a la oscuridad que acecha detrás de la fachada, iluminando la necesidad de escrutinio y escepticismo en la búsqueda de la verdad y el realismo. Cada pieza de este intrincado rompecabezas, revelada a través de la exploración de Mr.X, aborda una preocupación mucho mayor que resume a toda la sociedad. Hoy, mientras nos encontramos en la encrucijada de la credulidad y la racionalidad, la sabiduría y la ignorancia, es necesario cuestionar la dicotomía de las figuras públicas que adoramos, comprender sus personalidades multidimensionales y darnos cuenta de que la revelación de sus verdades más oscuras tiene el potencial de transformar nuestra sociedad en una sociedad más consciente y equitativa. El desenmascaramiento de la figura venerada, en lugar de humedecernos o inducirnos al pesimismo, debe servir como herramienta de aliento y revitalización. Porque aquí hay una sociedad que se ha enfrentado a un duro despertar, un duro recordatorio de que el pedestal sobre el que colocan a sus héroes no es invencible. Que esta revelación sea la luz guía para fomentar una cultura de vigilancia constante, una sociedad donde el reconocimiento se enfatiza por encima de la admiración. En última instancia, el espejismo de Mr.X, envuelto bajo el velo de falsa admiración y engaño lejos de ser un capítulo independiente en la historia, es un sombrío recordatorio de la intrincada danza entre la verdad y la falsedad, entre la honestidad y el engaño, entre las lecciones aprendido del pasado y los errores esperando ser repetidos. La revelación de los secretos más oscuros del señor X brinda una oportunidad única para que la sociedad haga una introspección. Es una llamada de atención para liberarse de las esposas de una admiración incuestionable, y afrontar la contundente verdad de que detrás de cada figura pública se encuentra un ser humano, con su cuota de defectos, secretos y oscuridad. Al final, recordemos que la historia del señor X no trata sobre el desenmascaramiento de una figura singular sino más bien sobre las cintas de desconfianza tejidas en todo el marco social. La negación de la existencia de tonos tan oscuros, la esperanza confinada a la fachada de una imagen reluciente, el amor y la admiración incuestionables por un admirador, deben dar paso a un cambio consciente hacia el discernimiento y la exploración, a medida que la sociedad avanza hacia un futuro más brillante.
llevando la esencia de la revelación del Señor X. A medida que nos embarcamos en el tramo final de nuestro viaje, la historia del Señor X, que alguna vez fue un secreto celosamente guardado, ahora es un libro abierto que nos permite cuestionar, comprender y aprender. Las desgarradoras revelaciones derriban la prístina imagen de la personalidad admirada, empujándonos hacia la introspección, la acción y la rectificación. Rodeado de ilusiones destrozadas y sueños desilusionados, se alza la figura alguna vez admirada, despojada de su apariencia pública, revelada su verdadera esencia. Dicen que cada persona es un mundo en sí mismo, un mundo lleno de luz y oscuridad, bien y mal, amor y odio. Al explorar los oscuros secretos de MR.X, nos hemos encontrado cara a cara con esta dualidad contrastante de la naturaleza humana, destrozando la imagen a menudo idealizada y mercantilizada de la personalidad pública, y obligándonos a enfrentar la cruda realidad que se esconde debajo. La historia del Señor X, que alguna vez fue el epítome de la admiración y el respeto, ahora es un crudo recordatorio de la naturaleza transitoria de la personalidad pública. Una asombrosa muestra de riqueza, poder y una imagen perfectamente seleccionada no garantiza una vida libre de oscuros secretos. A medida que la vida y el legado del Señor X son examinados, cuestionados y reexaminados, que este viaje de exploración inicie una revolución social, instándonos a mirar más allá de la fachada, dejando atrás un legado de vigilancia, aprendizaje y evolución continua. Mientras dejamos nuestros bolígrafos y concluimos esta narración, nos encontramos a las puertas de la transformación, equipados con el conocimiento de la ignorancia anterior. Armados con la verdad de que las figuras públicas admiradas son meros humanos, cada uno con su propia parte de victorias y luchas, virtudes encomiables y vicios condenables. A medida que avanzamos en el cambio de las normas sociales de la fe ciega a la observación consciente, dejemos que la historia de MR.X sea un modelo, una lección, un catalizador. Porque un mundo sin fachadas, sin máscaras, sin secretos oscuros es un mundo del que somos capaces y, de hecho, un mundo que merecemos. Entonces, cuando el sol se pone en esta narrativa robusta, respiramos la esencia de estas revelaciones. Nos atrae el viaje demasiado humano de una figura que alguna vez fue admirada, ahora empañada, con el contraste de luces y sombras, verdad y engaño, adulación y repulsión vívidamente entretejidos en su vida. Habiendo traspasado los límites de la credulidad y la admiración ciega, la saga de MR.X trasciende los límites de la vida de un individuo para subrayar una reprimenda social estratificada más profunda. Su vida se convierte en un espejo, reflejando las horribles máscaras que a menudo prolongamos para conservar el status quo, haciéndonos señas para que nos deshagamos de ellas, y entremos en un profundo reconocimiento de la verdad, y el puro dinamismo de la naturaleza humana. Aunque la historia ha sido a menudo oscura y siempre ha revocado la desilusión, que las revelaciones sean vistas en el contexto de una sociedad que despierta, despojándose de sus anteojeras para percibir la lección inolvidable que hay en su interior. En el esfuerzo a largo plazo ejercido para destrozar la fachada de adulación, y abrir las compuertas de la verdad reside la potencia para la transformación social, las promesas de un futuro en el que la verdad supere la pretensión, y la aceptación de la dualidad se celebren en lugar de ser moderadas. Finalmente, a medida que nos retiramos de la saga pasada, nos quedamos con una convicción decidida en su exigencia de vigilancia, en su hambre de exposición de falsedades. La historia de MR.X, raída por sus encantadoras luces, su brillante pretensión, persiste como un susurro de advertencia, un himno de despertar, una historia fascinante que evoca una comprensión convincente, que la sociedad, despertada de su estupor, se encuentra en el umbral de un cambio de paradigma y una era de iluminación.